Lectura del libro de Jeremías. El Señor me instruyó y comprendí, me explicó todas sus intrigas. Yo, como manso cordero, era llevado al matadero. Desconocía los planes que estaban urdiendo contra mí. Talemos el árbol en su lozanía, arranquémoslo de la tierra de los vivos, que jamás se pronuncie su nombre. Señor del universo, que juzgas rectamente, que examinas las entrañas y el corazón, deja que yo pueda ver cómo te vengas de ellos, pues a ti he confiado mi causa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Dios mío, a ti me acojo. Señor Dios mío, a ti me acojo. Señor Dios mío, a ti me acojo. Líbrame de mis perseguidores y sálvame, que no me atrapen como leones y me desgarren sin remedio. Señor Dios mío, a ti me acojo. Júzgame, Señor, según mi justicia, según la inocencia que hay en mí. Cese la maldad de los culpables y apoya tú al inocente, tú que sondeas el corazón y las entrañas, tú, el Dios justo. Señor Dios mío, a ti me acojo. Mi escudo es Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es un juez justo, Dios amenaza cada día. Señor Dios mío, a ti me acojo. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, algunos de entre la gente que habían oído los discursos de Jesús decían: «Este es de verdad el profeta». Otros decían: «Este es el Mesías». Pero otros decían: «¿Es que de Galilea va a venir el Mesías? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de David?». Y así surgió entre la gente una discordia por su causa. Algunos querían prenderlo, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo acudieron a los sumos sacerdotes y fariseos y éstos les dijeron: «¿Por qué no lo habéis traído?». Los guardias respondieron: «Jamás ha hablado nadie como este hombre». Los fariseos les replicaron: «¿También vosotros os habéis dejado embaucar? ¿Hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? Esa gente que no entiende de la ley son unos malditos». Nicodemo, el que había ido en otro tiempo a visitarlo y que era fariseo, les dijo: «¿Acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho?». Ellos le replicaron: «¿También tú eres Galileo? Estudia y verás que de Galilea no salen profetas». Y se volvieron cada uno a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No sé cómo habrá sido en otras épocas pasadas, pero desde luego en la nuestra, continuamente estamos siendo requeridos para dar razón de nuestra fe. ¿Por qué somos católicos? ¿Por qué? Estamos siendo requeridos desde fuera y desde dentro. Es decir, los que no tienen fe a veces en la propia casa te acosan, incluso a veces, no digo físicamente, pero sí verbalmente, con una cierta agresividad. Pero también desde dentro de la iglesia te puedes sentir acosado, también con agresividad. Te acusan de ser un retrógrado, un conservador, un carca, un anticuado, de no estar al día y otras cosas. Por eso continuamente debemos estar dando razón de nuestra fe. ¿Por qué soy católico? ¿Por qué quiero ser fiel a Jesucristo? Y este acoso externo, muy próximo en ocasiones, este acoso también hace mella en nosotros. No somos indiferentes, inmunes a lo que nos rodea y a la caída de la práctica religiosa, al descreimiento generalizado, a la apostasía masiva.
también nosotros nos hacemos esa pregunta: ¿por qué soy católico? Tenemos que responder a ella y nos la preguntamos a nosotros mismos: ¿por qué soy católico? ¿Por qué sigo yendo a misa? ¿Por qué, en contra de la inmensa mayoría, sigo defendiendo la enseñanza de Jesús? ¿Por qué? Hoy encontramos una respuesta en el Evangelio. Primero empieza el texto diciendo que la gente se admiraba de las enseñanzas. Normalmente se admiraban de los milagros. En este caso, de las enseñanzas. Al menos había un sector del pueblo que, escuchando a Jesús, se sentía admirado, y que decían que esa enseñanza era la de un profeta. No creían aún en su divinidad, pero no les cabía duda que era una enseñanza que venía de Dios. La enseñanza. Y luego los propios guardias del templo, cuando son interrogados, acusados de negligencia por los sacerdotes y fariseos, responden diciendo: nadie ha hablado nunca así. Nadie ha hablado nunca así. Nadie ha enseñado nunca así. Lo dicen con admiración, no lo dicen como si estuvieran denunciando una herejía. ¿Por qué soy católico? ¿Por qué sigo a Jesús? Porque Jesús es mi roca. Y nadie más que Jesús es mi roca. ¿Por qué? Primero, nadie ha enseñado nunca así. Nadie ha hablado nunca así. La enseñanza de Cristo me atrae. Su enseñanza. Incluso aquella enseñanza que me provoca o que me incomoda, que me corrige. Incluso esa enseñanza que va contra el mundo y que hace más incómoda la vida, porque aunque las consecuencias serían terribles, sin embargo, en un primer momento, hacer lo que te pide el cuerpo puede parecer una liberación. Es al contrario, pero en un primer momento puede parecer esa liberación. La enseñanza de Jesús me atrae. No estoy con Jesús a pesar de su enseñanza. Estoy con Jesús por su enseñanza. Pero no solo ha enseñado. Se puede decir que nadie ha hablado nunca así, pero también se puede decir que nadie ha amado nunca así. Nadie ha amado nunca así. ¿Cómo trató a la mujer, a la adúltera? ¿Cómo trató a los que sufrían? A esos que necesitaban sus milagros, aunque a veces devolvían mal por bien. Cómo lloró con su amigo Lázaro muerto. Cómo se compadeció de los que estaban como ovejas sin pastor. Nadie ha amado nunca así. Cómo fue a la cruz hasta ese extremo. Nadie ha amado nunca así. Y luego, nadie ha perdonado nunca así. No solamente en la cruz, sino también en la cruz. Porque la cruz fue el culmen de su perdón. Ese perdónales que no saben lo que hacen, ese constituirse en abogado defensor de sus asesinos, no es normal. Ya no era normal cambiar la ley del talión por el ama a tu enemigo. Y lo fue aún menos normal, según los criterios humanos, convertirse en el que defiende a los que le están matando. ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué soy católico? ¿Por qué sigo a Jesús? ¿Por qué intento, pecador como soy, hacer lo que Él me pide? ¿Por qué le defiendo ante el mundo y ante aquellos que se extravían dentro de la iglesia? Porque nadie ha enseñado como Él, porque nadie ha amado como Él y porque nadie ha perdonado como Él. Así que, cuando hay escándalos, decepciones, cosas que van mal dentro de la iglesia, pues no es que me resulte indiferente, al contrario, pues me hace sufrir. ¿Pero me ha decepcionado Jesús?
¿Me ha escandalizado Jesús? Nadie ha enseñado nunca como Él, nadie ha amado como Él, nadie ha perdonado como Él. Por eso soy católico. Y esto nos lo tenemos que decir, y lo tenemos que decir a los demás. Soy católico porque Cristo nunca me ha decepcionado ni me decepcionará. Que así sea.